En este video, amigos, vamos a obtener el sexto término del binomio de Newton que se muestra en pantalla. Recordemos que la fórmula para obtener el enésimo término de un binomio de Newton es la siguiente. Vamos a empezar, amigos, identificando quién es A, B, N y K de nuestra fórmula. A, amigos, pues no va a ser más que el primer término de nuestro binomio de Newton con todo y signo. En esta ocasión, pues A es igual a 4x al cuadrado. B, amigos, pues va a ser el segundo término de nuestro binomio de Newton con todo y signo, que en esta ocasión pues tocó ser B igual a menos 1/2 de Y. Vamos ahora, amigos, con N, y N va a ser el exponente al cual está siendo elevado nuestro binomio de Newton. En esta ocasión N es igual a 8. Y por último, amigos, vamos con K, que va a ser el término que estamos buscando, menos 1. Como estamos buscando al sexto término, pues K va a ser igual a 5, ya que dijimos que K va a ser el término que estamos buscando, menos 1. Una vez que ya identificamos a nuestras variables, vamos a obtener al coeficiente binomial de N sobre K. El coeficiente binomial, amigos, no es más que el coeficiente que va a tener el término que estamos buscando. Y tiene la siguiente fórmula. Va a ser el cociente del factorial de N dividido entre el producto del factorial de K por el factorial de la diferencia de N menos K. Esta es, amigos, la fórmula del coeficiente binomial. En esta ocasión, amigos, pues tenemos que N es 8, tenemos también que K es 5, por lo cual estamos buscando al coeficiente binomial de 8 sobre 5. Vamos entonces, amigos, a empezar teniendo en la parte de arriba al factorial de 8. Tenemos entonces al factorial de 8 y en la parte de abajo tenemos al factorial de 5 multiplicado por el factorial de 8 menos 5. 8 menos 5 es 3, por lo cual en la parte de abajo tenemos al factorial de 3. Vamos aquí, amigos, pues a hacer a hacer uso de las propiedades de los factoriales. Recordemos que factorial de 8 es igual a factorial de 5 multiplicado por lo que le falta para llegar a 8, es decir, por 6, por 7 y por 8. Y también, amigos, recordemos que el factorial de 3 no es más que 1 por 2 por 3, es decir, factorial de 3 es 6, que lo escribimos aquí. De esta manera, amigos, notamos que tenemos factorial de 5 en la parte del numerador y de igual manera lo tenemos en la parte del denominador, por lo que lo podemos eliminar. Y también tenemos 6 en la parte del numerador y 6 en la parte del denominador. Así que bien, el factorial de 8 sobre 5 no es más que el producto de 7 por 8, que es 56. Una vez que ya obtuvimos al coeficiente binomial de N sobre K, ya solo queda sustituir los valores. Tenemos que el término que buscamos va a ser el producto del coeficiente binomial, que en este caso es 56, multiplicado por la potencia de base A, que en esta ocasión va a ser la potencia de base 4x al cuadrado, y que va a tener por exponente a la diferencia de 8 menos 5. 8 menos 5 pues es 3. Y además este producto va a estar igualmente multiplicado por la potencia de base B, que en esta ocasión pues es la potencia de base menos 1/2 de Y, y que va a tener por exponente a 5. Ahora lo único que nos queda es resolver estas potencias. Sabemos que 4 elevado al exponente 3 nos da 64 y por parte de la X vamos a usar la propiedad conocida como potencia de una potencia, que es este caso, que nos dice que se va a mantener la base, en este caso el X, y que el exponente es el producto de los exponentes, es decir, 2 por 3. Vamos a hacer lo mismo con la otra potencia, pero aquí notamos, amigos, que nuestra expresión es negativa. Por lo cual recordemos que toda expresión negativa elevada a un exponente impar, como en este caso es el 5, nos va a dar por resultado una expresión igualmente negativa. Por lo cual este factor va a ser negativo. Vamos ahora, amigos, a pasar con el coeficiente, que es 1/2, y recordemos que una fracción elevada a un exponente es igual a distribuir ese exponente tanto en el numerador de la fracción como en su denominador. Por lo cual en la parte del numerador tenemos 1 elevado al exponente 5, y eso pues sabemos que es 1, y en la parte del denominador tenemos 2 elevado al exponente 5,
y eso sabemos que es 32. Y por último pasamos con nuestra literal, que es la letra y simplemente vamos a tener y elevada al exponente 5. Finalmente vamos a multiplicar estos factores, pero notemos que a este 64 lo podemos representar como el producto de 32 por 2. Y esto nos va a permitir eliminar este 32 que tenemos del lado del numerador con este 32 que se encuentra en la parte del denominador. De esta manera pues simplificamos un poco esta multiplicación. Tenemos ahora sí, amigos, 3 expresiones que se están multiplicando y notemos que 2 de ellas tienen signo positivo y una tiene signo negativo, por lo cual más por más es más y a su vez más por menos es menos, por lo cual el término que buscamos va a tener signo negativo. Procedemos con los coeficientes. 56 por 2 es 112, ya no tenemos más coeficientes, y por lo cual simplemente procedemos con las literales. X elevado al exponente 6 y y al exponente 5. Por lo cual esta expresión que tenemos aquí es el sexto término de nuestro binomio de Newton, que sería la respuesta a este ejercicio. Amigos, hasta aquí este video, espero les haya gustado, espero les sea de utilidad. Si así fue, háganmelo saber, déjenme su like, su comentario y nos vemos en el siguiente video.